Como que siempre Dios va haciendo cosas nuevas y a la vez viejas, ¿no? Tesoros nuevos, tesoros viejos. Y ahí vamos, ¿eh? Los nuevos y los viejos. Acá no hay viejos. Acá somos todos nuevas criaturas. Acá todos estamos de estreno. Y de verdad que tenemos que entendernos desde el vamos hasta hacia dónde vamos. Muchas veces no nos vemos en esa manera, en esa línea, pero lo veo a Dios muy insistentemente, Dios persistente, y como Él mismo dijo a través de la boca de Pedro, Él no tiene por cansancio, ¿no?, repetirnos aún las mismas cosas, ¿no? Como que somos un poquito de sordera por ahí, ¿no? O por lo menos cierto letargo, como que a veces vamos un poquito lentos, pero Dios no tiene apuro. Por no decir que sí, que tiene por ahí bastante apuro, porque los tiempos están corriendo, literalmente están corriendo los tiempos. Y más apresuradamente que nunca antes, así que es importante que no perdamos el tiempo. Y perdonen el juego de palabras, ¿no? Pero creo que nos vamos entendiendo igual. En esto que es un poco la línea del tiempo de la cronología de nuestra vida, y que tenemos para entenderla la ayuda, si querés, para guardar un poquito más formas, la tenés, esto que te digo, estas formas de Dios, esta manera de entendernos y entender lo que Dios está haciendo con nosotros y hacia donde Dios nos quiere llevar. En Hechos, en el capítulo 17, se nos habla en el versículo 26 de que estamos encuadrados dentro de límites. Nosotros que tenemos la imaginación nuestra nada más, ¿no?, y no nos damos cuenta de la realidad de Dios, ¿cuál es? Nosotros hemos sido puestos por Dios dentro de un mapeo que Dios mismo ha establecido, en el cual hay límites. Algo que nosotros a veces, por no reconocerlos, no nos damos cuenta y nos damos contra las paredes, ¿no? Nos damos en contra, diríamos, y de frente contra esos límites. Pero está bueno que entendamos lo que justamente dice en Hechos, capítulo 17 y versículo 26, que Dios, versículo 26, dice: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y escuchá bien, y les ha prefijado el orden de los tiempos. ¿Me va siguiendo hasta ahí, no? Nos ha prefijado, esto está establecido desde antes, ha prefijado los tiempos, el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. ¿Y por qué Dios ha prefijado tiempos y límites? Versículo 27, para que busquemos a Dios. Nosotros nos tenemos que entender limitados. Somos personas tan limitadas como lo éramos desde el principio, y por eso nosotros tendríamos que tomar un poco de acción y reacción de lo que un día nos pasó. De que estábamos detrás de un primer límite, y ya te quiero ir aclarando que los límites los rompe Dios. Los límites, Hechos 17, versículo 26, los estableció Dios, y Dios es el único que los puede romper. Pero Él hizo los límites para romperlos Él. Para romperlos Él si nosotros lo buscamos a Él. Porque Él estableció los límites, vuelvo a repetir, de versículo 27, para que busquemos a Dios. Y nosotros venimos desde ese antes, donde estábamos detrás de un límite gruesísimo. Y me estoy refiriendo, y si querés te vas conmigo, a lo que dice en Éxodo capítulo 14, que es justamente en la tipificación de lo que estoy hablando, en el ejemplo de Israel, cuando se le rompió de mano y de brazo extendido de Dios ese primer límite, ¿sí?, ese límite de liberación, de expansión, de salida del peligro inminente de la muerte, de salida de la jurisdicción de Faraón. Ese primer límite fue el más terriblemente pesado y grueso, el cual Jesucristo, ¿me está siguiendo, no? El cual Jesucristo lo rompió.
Ese rompimiento de liberación, así tal cual Israel, de la persecución de Faraón, nosotros de Satanás, estábamos tratando de escapar, pero resulta que él venía más rápido que nosotros, igual que Faraón, porque Israel era gente de a pie. Pero Faraón venía con caballería, venía con carros, venía en un tropel tremendo. O sea, sí o sí, la muerte inminente, la destrucción, Faraón tipo de Satanás, Faraón el rey de Israel, de Egipto tipo del mundo, sí o sí los iba a alcanzar. Entonces a veces Dios nos pone en esas encrucijadas y ya nos permitió esa encrucijada, ¿no? Ya estuvimos en ese escape y el único que podía abrir, no un riachuelo, un mar, el Mar Rojo, y romper ese primer límite, sería Dios. Porque no me digan y no crean que fue Moisés. No, por supuesto que no fue Moisés. Moisés fue lo que nosotros somos, nada más que meros instrumentos. Jamás nos miren ustedes a nosotros como más de lo que somos nada más que instrumentos de Dios. Pero Dios es el que hace todas las cosas. Porque ahí estuvo el súper grande Moisés, decimos nosotros, y agarró una varita, y más a decir que porque golpeó con la varita, bueno, sí, porque eso tiene un simbolismo, una enseñanza, una aplicación, pero no fue ni Moisés ni la vara, fue el poder de Dios, que rompió ese grosísimo límite, un mar, a ver si nos entendemos, un mar. El primer gran límite que el Señor tenía que romper para nosotros, solamente Dios mismo lo puede romper, porque estamos no en el mismo peligro que Israel, no en el mismo peligro simbólico nada más de Israel, que venía la caballería de Faraón y demás, no. El que nos estaba persiguiendo no era el simbólico nada más Faraón, sino el mismo Satanás. Que así como venía Faraón, el diablo viene para matar, robar y destruir. Lo irónico de todo esto es que por más arte que tenga el ser humano, sí o sí, tarde o temprano, rico, emprendedor, empresario, lo que sea, sí o sí, a lo más grande y a los más fuertes también, la muerte lo termina alcanzando. Porque Faraón corre en carros y en caballería. Pero gracias al Señor que nosotros no nos encontró la muerte todavía, y ya Cristo rompió los límites, y ya no estamos al alcance de Satanás, porque ya fue sepultado, ¿sí? Como Faraón, debajo de las aguas del Mar Rojo. Hoy declarate libre de la muerte, del pecado y del mundo, en todo lo que son sus jurisdicciones. Se prendió el aplausómetro. Vamos a ponerlo. Tengo un electricista acá. Gloria a Dios. Amado, es así, fue así. Así que ponete contento, decirle gracias a Dios. Gracias, porque si bien Hechos 16 no me da una buena noticia, que Dios me pone límites, pero es buena noticia, porque eso, si me lleva a Dios, gloriosa noticia, ¿no? Porque entonces no somos tan autosuficientes, no éramos jamás tan capaces, ni nosotros podíamos con nosotros mismos en cuanto a nuestra perdición, y por eso tuvo que venir un Moisés, y mucho más que un Moisés, un libertador verdadero, que es Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de todos. Dale el aplauso, aleluya, vamos, aleluya, con gozo. Se rompió ese límite y pasamos. ¿Sabes cuando estamos seguros que estamos del otro lado? Mirá, de qué lado te lo voy a leer esto, ¿no? Cuando uno está seguro, Señor, estoy bien, voy bien, se ve que sí, que pasé el límite del Mar Rojo, que rompiste ese límite que había y ahora ya el enemigo no me va a alcanzar jamás, la muerte eterna no me va a alcanzar jamás. ¿Sabes cuándo te vas a dar cuenta de que vas bien y en buen camino? Cuando te veas que estás en el desierto. Viste que Dios nos viene hablando del desierto, ¿no? ¿Sabes cuándo nos damos cuenta? Bueno, cuando estamos del otro lado del mar, ¿qué había? Desierto. Pero también ya dijimos que el desierto no es para siempre. Hay gente que se cree, ya me quiero vivir en el desierto. No es un buen lugar el desierto para vivir. No es para que lo asumas como tu habitación, porque es un lugar de tránsito. En estos días hay una hermana allá del centro de las líderes que está bendecida la hermana, ¿no? Yo le decía ayer en la reunión de líderes, ya es el segundo viaje que te regalan, ¿no?
Ya como diciendo, bueno, nos vamos a tener que acercar a María Elisa porque le regalaron hace mucho tiempo un viaje a Israel. Con todo pago, ¿no? Como a mí en el 99. Tremenda ella también. Y ahora se va a Estados Unidos a visitar a uno de sus hijos, que está allá trabajando para Dios, una mega iglesia, bla, 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 tremendo. Y es súper enamorada ella de todos sus hijos, pero ese Nahuel, me dice ella, es como, no sé, ¿viste? Como eso especial. Entonces, con mucha extrañitis y bueno, esas cosas de Dios, le brindan el pasaje gratis desde Estados Unidos y Nahuel no sabe que va la mamá. Y entonces cuando uno anda de viaje, bueno, ella, yo le iba a preguntar y no hizo falta, ayer contó, bueno, sí, salgo tal día, tal hora, creo que dijo, sí, hace escala en Miami y después no sé dónde y entonces ahí llega a donde va. Y cuando se hace escala, vos quedás en lo que se llama tránsito. ¿Sabes lo que es tránsito? Llega a un lugar donde decís, acá no es mi destino. Estás en el aeropuerto fulano de tal, Miami en el caso de ella, y estás en tránsito. Porque ¿qué estás esperando? El transbordo para seguir hacia donde vos vas de destino. Entonces, si vos estás en el desierto, ponete el cartelito y créetelo, estoy en tránsito nada más. Pero si estás en el desierto, eso te asegura que ya fuiste libre, que ya pasaste ese gruesísimo y espesísimo límite que Dios puso y que solo Dios lo podía romper. Por eso no alcanzaban las buenas obras, tuvo que venir Cristo a hacer Él su buena obra, para salvarlos mediante la sangre de Cristo. Y darnos ese soplo de viento recio que sopló sobre el Mar Rojo, a modo que las aguas se amontonaron como un muro. Y ellos pasaron al otro lado. ¿Cuántos dicen estoy del otro lado? ¿Y dónde quedó el diablo? Y ahí podríamos decir bajo las aguas. ¿Sabes dónde quedó el diablo? Decite a vos mismo y mirate tus pies. El diablo está bajo mis pies. Eso, dale el aplausote grande a Dios y decir, tremendo Dios, rompiendo límites Dios, mirá vos. ¿Cómo no va a romperlos? Aleluya. Ahora, el asunto es que, a ver, porque todo es simbólico, ¿no? Y no todo es tan debidamente aplicable. Yo creo que después de pasar el Mar Rojo, no se podía volver para atrás. Pero en este caso, el descuidado en cualquier momento se puede volver al mundo otra vez. Puede volver sobre sus espaldas y volver a correr los peligros de antes. Dice que la paga del pecado es muerte. Ahí está la jurisdicción de Satanás. Es ahí donde yo no quiero volver. Ahí es donde el diablo me quiere y quizás como que me está gritando, ¿no? Del otro lado del Mar Rojo, ¿no? Desde el mundo, la tentación, el tentador, tantas cosas como para que vuelvas para atrás. Es horrible volver a esa jurisdicción, pero qué bueno que tenemos un Dios restaurador, un Dios perdonador, un Dios de aquellos que aún en la peor patinada de sus vidas, dice que el justo caerá 7 veces. Pero de todas Dios lo librará. Dale el aplausote grande y no pases los límites, no los pases. Porque no para siempre va a contender el Espíritu de Dios con el hombre. Tremendo. Así que diablito, dejate de vociferar, ¿no? Vamos a tener que decirle porque estamos de este lado, estamos seguros, estamos en Cristo. Pero hay que asegurarse estar y permanecer en Cristo. Tener permanencia en Dios. Que el desierto no te haga como los israelitas que ya querían volver a Egipto. Ay, porque la estoy pasando mal, me iba mejor antes, ¿para qué vengo a la iglesia? Y ahí ellos pensando en forma retrógrada, mirando como no hay que mirar. Tremendo. Los israelitas, digo, ¿no serían uruguayos? No eran israelitas, pastor, usted lo está diciendo. Pero antes de cruzar ya estaban negativos. Cuando llegan ahí al Mar Rojo, y se pusieron, no a clamar a Dios, se pusieron a contender con el líder de Dios. ¿Y por qué nos trajiste hasta acá? No te dijimos que estábamos mejor allá, era mejor volver y ahora nos estás entregando a muerte. Y sabés que lejos de murmurar, tenés que aferrarte a Dios, porque jamás Dios te trae para volver atrás. Dice que aún el que mira para atrás no es digno de Dios.
Así que ni el desierto, ni el desapego de una vida que uno dice, pero Señor, ¿hasta cuándo? Y que venga Cristo pronto, sí, pero nada de eso nos tiene que mover en nuestra proyección hacia adelante, porque el desierto no es nuestro destino, es un lugar de tránsito, pero hay otro límite más adelante que tenemos que alcanzar, que no vamos a poder romper, pero como Él abrió el Jordán, no los sacerdotes, sino que lo abrió Dios, así vas a pasar de desierto, mirá qué contraste, a victoria, a leche y miel y abundancia de Dios. Dale el aplauso grandote, aleluya, tremendo, qué lindo que es Dios, qué grande, ¿no? Pero ¿se acuerdan? Esto a mí me hace acordar un poco la semana pasada. ¿Vieron que hay un hilo conductor? ¿Vieron que Dios les está hablando a ustedes? Yo se lo dije así, en terminología similar a esta, el miércoles pasado. Dios está hablando con ustedes, que el desierto, que esto, que aquello. Y la semana pasada estuvimos hablando de Josué 5 y Josué 6. ¿No se acuerdan? Bueno, ahora se están acordando. Y ahí se nos hablaba de cosas que coincidentes y que las aprovechamos ahora para ese otro límite, ¿no? Ya dijimos, el primer y más grueso límite es que ya somos salvos. El Señor rompió el límite gruesísimo, más que del Mar Rojo, el abismo que nos separaba de Dios. Pero gracias a Dios por Cristo, que ahora estamos en la gracia, ahora estamos amados y perdonados y lavados con la sangre preciosa del Señor. Y esa más que brisa, ese viento recio que abrió las aguas del Mar Rojo, se metieron en nuestro pecho y ahora estamos llenos del Espíritu Santo. Dale el aplauso grande, aleluya. Así que afirmate en la gracia y no caigas de la gracia. Pero no es todo. Hay que llegar a la tierra prometida. Hay que llegar al cielo primeramente. Hay que llegar a la tierra que fluye leche y miel. Hay que llegar a la Nueva Jerusalén. Pero hay que llegar y traspasar las líneas de límites que Dios estableció sobre la faz de la tierra. Hechos 17, a los hombres Dios le estableció límites. Dice que los puso sobre la faz de la tierra. Dios está hablando de límites, no solamente siderales, espirituales, eternos, el presente y la eternidad. No solo está hablando de eso, está hablando de límites terrenales. Está hablando de que nosotros tenemos que entender que hay cosas que nos van a querer detener. Y sí, nos van a poder detener, pero no a Dios en nosotros, no a nosotros en Dios. Dice que por medio de Él somos más que vencedores. Como se hablaba la semana pasada, terrible límite había para Josué. Un límite de un espesor, decíamos, de una avenida de doble vía. Así eran de anchos los muros de Jericó. Y cómo eso Dios lo aplastó. ¿Se acuerdan la clase de la semana pasada? Dios nos enseñó eso. Dios aplasta ese límite. Y vimos que habían condiciones para la victoria. Para traspasar el límite, y ya te digo, es finito, es fácil pasar a la victoria. Es así el Jordán. El Jordán es así. Yo conocí el Jordán. Se dice el río Jordán, y no voy a desmentir, porque si es río Jordán, es río Jordán. Pero yo lo conocí. Y yo diría, no sé si río, ¿no? Por lo menos en algunas partes era como un arroyito. A veces uno dice, ¡ay, qué difícil yo pasar de esta vida que tengo a la victoria! No, es facilongo, es re fácil para Dios. Aún le fue fácil que traspasáramos de muerte a vida, de jurisdicción diabólica y del mundo, a hacer suyos sus hijos y sus herederos, el Mar Rojo. Así que vos tenés que mirar eso de que puedo, no puedo, voy a alcanzar, voy a tener victorias o no en este tiempo. Bueno, míralo desde la óptica de Dios. Es como un hilo de agua eso. El límite de que vos salgas de la situación estabilizada, estable, estancada capaz más bien, de vida en la cual estás viviendo, en Cristo, es un paso. Es bien fácil. Pero para poder pasar para el otro lado, bueno, lo vimos la semana pasada, decíamos, hubo que, primera cosa, dejar fuera de la generación de ellos la incredulidad. ¿Se acuerdan? Lo hablamos. La gran mayoría de ellos fue incrédulo, apenas dos de toda una generación
que cayó postrada en el desierto y no entraron en la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos la semana pasada. Y no entraron a causa de, ¿qué dice Hebreo? A causa de incredulidad. Primera cosa, si querés ver que vos traspasás límites y alcanzás victorias de Dios, tenés que dejar afuera de tu generación la incredulidad. Incredulidad, fuera. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Si vos le das cavidad a la incredulidad y empezás a acariciar el pensamiento de la incredulidad, ay, no sé si se puede, me parece que no, esto está difícil, y empezás con esa maquinación, el Señor se desagrada. Porque ¿qué es incredulidad? Es falta de fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que es importante, primera cosa, que eches fuera la incredulidad. Estamos haciendo repaso del miércoles pasado. ¿Qué fue lo que ellos también tuvieron que hacer? Tuvieron que practicar la circuncisión. Y hablamos a lo literal que la circuncisión es justamente la circuncisión del prepucio del hombre. Y decíamos acá, está bien, podemos y encontramos, y hay muchas aplicaciones para lo que es la circuncisión de la carne en términos generales, pero ahí Dios como que señalando el grande y grave problema de la humanidad fue y sigue siendo lo sexual. ¿Sí o no? Pero no es lo único. Si queremos traspasar ese hilo de agua que es el Jordán, y que el Señor nos rompa ese límite, porque lo puso Él y ninguno de nosotros podemos atravesar tampoco ese hilo de agua, por más que digamos y confesemos, ¿viste? Cuando esa ley que quieren decir, ¿no? Que es positivismo en el Evangelio, que Dios nos libre, ¿no? Hay que declarar positivo, ¿no? Y que entonces, bueno, aunque lo digas millones de veces, si el Señor no te concede que pases al otro lado, por más que no sé, que te mentalices, si lo digas millones de veces, no lo vas a alcanzar, porque Dios es el que te da la gracia, Dios es el que te bendice o no te bendice. Y para pasar al otro lado tenían que circuncidarse. Entonces acá entra un conflicto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer los judíos nosotros? ¿Tenemos que entrar en la circuncisión? Sí, pero no esa, no la de Moisés, una que ya fue hecha en nosotros y que por ahí la podemos mirar en Colosenses capítulo 2 y versículo 11, ya va a aparecer en minutos de la pantalla, donde dice, yo te lo leo, pero si quieres tenerlo apuntado después lo revisás en tu casa, dice en Colosenses 2:11, para pasar al otro lado, el límite del desierto hacia lo que es las promesas cumplidas, la tierra que fluye leche y miel, dice que en él también, no solamente los de Moisés, también nosotros fuimos circuncidados en Él, en Cristo, con circuncisión no hecha a mano, gloria a Dios, sino al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. Tremendo. El Señor, desde que lo aceptaste, no solo te cortó el prepucio, te cortó de toda la carne, de toda carnalidad. No, pero mire, pastor, que yo me veo en lucha, sí. Claro, porque habitás en cuerpo carnal. Pero dentro de vos está una ley superior a lo que es la ley de la carne, que es la ley del espíritu. Adentro tuyo está esa ley. Esa ley que te hace libre de toda otra ley. De la ley de los miembros de tu cuerpo, que es la carne. Así que ya Dios cortó con el pecado en nosotros. Ya es una cuestión de sí o no, es una decisión nuestra, seguimos teniendo libre albedrío. Pero ellos tuvieron que hacer estos arreglos para poder entrar en la tierra prometida, para poder pasar al otro lado. Pero también vemos, y esto lo vimos también la semana pasada, cómo ellos tuvieron que alinearse con el orden sacerdotal que Dios había establecido en aquellos días. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que los sacerdotes tenían que ir adelante cuando llegó el momento de cruzar el Jordán? Es decir, alinearse con la autoridad que Dios pone. No es que ejerzamos una autoridad déspota, sino una autoridad que Dios nos ha dado para edificación, para edificar tu vida. Estamos puestos para bendición de cada uno. Pero a veces hay gente desalineada con el tema de la iglesia, no está afín, le parece siempre todo mal, siempre encuentra defectos, que sí que los tenemos y no solamente físicos, ¿no? Estamos llenos de defectos igual que todos.
Pero ahí estaban los sacerdotes y eran los que Dios había puesto. Y ellos tenían que estar alineados con esos sacerdotes porque si ellos estaban llevando el arca, la presencia de Dios. ¿Sabes que nosotros no llevamos el arca, pero tenemos que llevar la presencia de Dios? Hay un tremendo énfasis en este momento en la iglesia del centro en cuanto a la presencia de Dios. Es tremendo. Tanto que yo ya les conté que hemos entrado en cultos, por ejemplo los martes, ya no de oración, sino de adoración y oración. ¿Qué cultazo tuvimos ayer? La vigilia, tremenda, tremenda también. En cuanto justamente a gustar la presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios? Es Dios mismo. Es Dios mismo tipificado en aquel tiempo por algo sencillo, porque así lo complicamos tanto, nos parece que es tan inaccesible. ¿Qué estará hablando el pastor? Esto será solo para ellos, no sé, para la clase pastoral. No, es para todos. Hoy todos somos real sacerdocio. Y esto de la presencia de Dios se simbolizaba muy sencillamente. Una cajita de madera de acacia, ¿sí?, cubierta de oro, por dentro y por fuera. Eso era el arca. Pero no estaba vacía el arca. Ahí adentro estaban las tablas de la ley. Ahí adentro, ¿sí?, esto es la ley, la palabra de Dios, estaba también la vara de Aarón, el poder y la autoridad. Y ahí estaba el maná. Ahí adentro, ahí en Cristo, ahí en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo. Y eso es tan sencillo como que ellos podían cargar con el arca. Y vos y yo podemos y tenemos que cargar con la presencia de Dios. Pero ¿cómo se logra eso, pastor? Buscándolo. Ayer en la reunión de líderes hablábamos esto y yo le decía, pero esto es algo que lo tenemos que forjar cada uno de nosotros, porque realmente habían testimonios tremendos. Tremendos porque el domingo hubo palabra en relación a eso. Como David, el fracasado al principio en el primer intento de llevar la presencia de Dios, el arca de Dios, por un tropezón de los bueyes, no pudo, pero lo intentó de vuelta, intentalo de vuelta, seguí buscando la presencia de Dios. Lo intentó de vuelta y ¿sabes qué? Lo logró. Cuando se quiso acordar, estaba saltando como un becerro en la manada. Tenía lo crucial, lo capital en su capital, Jerusalén, que era el arca, la presencia de Dios. Déjame decirte que sin presencia de Dios no sos nada. Sin la presencia de Dios, pero no simplemente dicha y creída y aprendida acá en el coco, sino como una realidad. No sos nadie en el mundo espiritual tampoco. Pero la presencia de Dios es fácil de llevar y cargar. Es algo continuo. Yo le decía a los hermanos, en esto que yo estoy en modo económico últimamente, vengo acá los miércoles en el auto y solo los domingos si es que va la familia que yo de camino levanto de casa, si no me voy en ómnibus también. En este modo económico, a veces me toma la presencia de Dios. ¿Qué estará loco el pastor? Sí, bendita locura, mira. A veces me toma la presencia de Dios en el ómnibus y claro, yo en el ómnibus, claro, es un viaje de 1 hora y pico, aprovecho, voy leyendo, qué sé yo, me hago el que duermo pero estoy orando. Pero a veces me toma hasta el quebranto. Y yo le decía ayer en la reunión de líderes también en esto que otros daban testimonio, decían, qué tremendo el culto, me decían el domingo, pastor. Sí, yo me he dado cuenta de que lo que esta hermana me contaba después, que me decía, sí, yo también estaba así tan tocada por la presencia, y no yo, sino también alguien, y parecía como que eso no debía de parar, no debíamos de detener ese culto tremendo donde el quebranto nos tomó por todas partes. Y yo le decía, como empecé a decir también a los hermanos, que hemos tratado de encontrarle un nombre a esto, de qué es lo que se vive cuando uno tiene la presencia de Dios, qué es lo que se experimenta. Entonces, por ahí yo diciéndome y tratando de explicarlo de alguna forma esto, para como que poner anzuelo y decirte, buscalo vos también, porque está a tu alcance, es para vos también. Yo decía en estos días, se lo dije acá, seguramente es como lo que pasó a Pedro. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de Pedro? En la azotea de Simón el Curtidor, que tuvo un éxtasis. ¡Buah! Un éxtasis. ¿Viste? Los jóvenes pobrecitos, ¿no? Hay que orar por ellos. A veces toman pastillas para tener éxtasis, ¿no? Y una de ellas se llama éxtasis, pero el éxtasis de la presencia de Dios, que uno queda desbordado. Hace no mucho también, como encontrándole, a ver, nombre a eso, Salmo 84, es como lo que dice, puede ser eso, como dice el Salmo 84, que cambiamos
gracias a Dios, ¿no? El valle en fuentes de Dios. Cuando vos estás así en el valle, en la depresión, en la oscuridad, pero eso Dios te lo cambia y vos entrás, si bien estás atravesando el valle, dice, encontrás fuentes de Dios. Pero ayer le sumé y le dije, miren, otra cosa, como que Dios me hubiera dicho, bueno, míralo desde este otro ángulo también. Hablando de la palabra. Y Jesús es la palabra. Jesús es el verbo encarnado, es la palabra. ¿Cuántos gritan amén? Y dice que el verbo, la palabra, es como una espada punzante, ¿sí? Que penetra hasta el hueso, hasta los tuétanos y parte el alma. Vos tenés que llegar a experimentar eso, como que se te rompe todo, ¿no? Como que se te parte el alma en algo tan magnífico, tan magno, tan glorioso, tan de todos, tan imprescindible, para pasar a ese otro lado que se llama la victoria y la bendición. Yo sé que hay cabecitas capaz que están pensando, diciendo, no, pero pastor, usted está explicando y hablando un evangelio exitista. ¿Y saben? Sí, yo creo en un evangelio de éxito. No, pero mire, pastor, que en realidad en la Biblia Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces ahí andan, ¿no? Cabizbajo. Como hablando del ayuno, como diciendo el Señor, no es tal el ayuno que yo escogí que el hombre ande como junco con su rostro inclinado. Entonces hay gente que dice, bueno, porque el Señor dijo eso, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Entonces andan así como junco, como afligidos. Pero les faltó la segunda parte del versículo, cuando el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay gente que anda así como cacheteada por el diablo. Entonces sí, que el diablo esto, que el diablo aquello. Sí, está bien. Y yo creo en un evangelio exitista. Porque Jesús dijo, el diablo vino a matar, vino a robar, vino a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero el diablo esto, y ¿sabes qué? Dice además otra palabra, que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. O sea, vos te quedás del otro lado de un límite que Dios te lo quiere romper adelante tuyo, que es el Jordán, o lo atravesás. Espero que lo quieras atravesar, porque Dios estableció límites para romperlos, pero para romperlos solamente Él. ¿Y cuándo los va a romper? Hechos 17, cuando nosotros le busquemos, cuando nosotros clamemos, porque ni la vara de Moisés, ni los deditos de los sacerdotes, cuando dice que los pies de los sacerdotes se mojaron en el Jordán, el agua se detuvo y se abrió en seco el Jordán. No fueron los deditos de los sacerdotes, fue la presencia de Dios. Aleluya, la presencia de Dios. Inclina tu rostro. Qué lindo que el Señor diseñe tan bien las cosas. Porque Dios nos ha hecho de toda sangre, de todo linaje hizo los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado límites a su habitación, a donde uno va a habitar. Límites. ¿Para qué? Para que nos detengamos, para que los miremos como imposibles. No, para que busquemos a Dios. Para que busquemos a Dios. Para que busques mi presencia, te dice Dios. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio.
Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.